No soy muy buena contando o escribiendo historias, así que pido disculpas de antemano si esto suena algo desordenado. Mi historia comienza con un poco de información personal. He tenido múltiples experiencias paranormales a lo largo de mi vida. Y tengo 32 años, por cierto. Muchas de esas experiencias ocurrieron cuando tenía veintitantos, desde parálisis del sueño, déjà vus, premoniciones, escuchar voces. Incluso una vez una psíquica me leyó y me dijo que yo también tenía algún tipo de don psíquico. Olvidé cómo se llamaba exactamente, pero es algo que aparece y desaparece sin que yo tenga control. Hace lo que quiere, básicamente. Cuando tenía veintitantos, trabajé como niñera para una familia durante 1 año y medio. Desde los 2 meses de haber comenzado, siempre sentía algo raro al mirar o pasar por el dormitorio de los padres. Esto me pasaba todos los días. Me decía a mí misma que era porque era su espacio personal e íntimo, y que por eso me sentía incómoda. Yo no soy de andar fisgoneando, pero ese mal presentimiento solo aparecía cuando no tenía ningún motivo para entrar allí. Si la madre me invitaba a pasar, no sentía nada. Solo me pasaba cuando no tenía que estar ahí. Un día, ya había acostado a las niñas para la siesta de la tarde. En ese momento tenían 3 y 4 años. Normalmente aprovecho ese tiempo para almorzar. Mientras comía, escuché pasos caminando por el piso de arriba. El dormitorio de los padres está justo encima de la cocina. Pensé que alguna de las niñas se había despertado y que, confundida con la hora, había subido a acurrucarse con sus papás. Fui a las escaleras y miré hacia arriba. La puerta del cuarto de los padres, que está justo en la parte superior, estaba entreabierta. Sentí de inmediato una sensación muy fuerte que me decía, «No entres». Pero pensando en las niñas, subí a revisar si seguían en cama. El cuarto de una de ellas estaba justo al lado del de los padres. Abrí la puerta y la vi durmiendo. Luego crucé el pasillo hasta el cuarto de la otra niña. También dormía en su cama. Me pareció extraño, pero bajé otra vez a la cocina. Pensé que quizás alguna me estaba jugando una broma y que, si se repetía, me aseguraría de descubrir quién era. Seguí comiendo, y nuevamente escuché los pasos, cruzando de un extremo al otro del piso de arriba. Corrí a las escaleras, convencida de que esta vez atraparía a quien fuera volviendo al cuarto. Pero la puerta seguía igual, apenas entreabierta. Me quedé mirándola un rato, sintiendo esa misma energía tan intensa. Esta vez subí 3 escalones. Solo necesitas subir 3 para poder ver todas las puertas. Las puertas de las niñas seguían cerradas. Miré la puerta del dormitorio de los padres y dije en voz baja, «Ni loca», y regresé a la cocina. Cuando yo llegaba a trabajar a las 6 de la mañana, los padres ya estaban despiertos y me esperaban para poder irse al trabajo. Así que no había forma de que alguien hubiera entrado a la casa y estuviera en ese cuarto. El ático solo se puede acceder desde el cuarto de una de las hijas, y es uno de esos accesos que requieren una escalera y empujar una trampilla hacia arriba. Esta es una casa canadiense típica, sin un ático como tal, solo con aislamiento de espuma y otros materiales bajo el techo. Es un espacio muy pequeño donde ni siquiera puedes ponerte de pie. Le escribí a la madre contándole lo que acababa de pasar. Ella me respondió contándome todo lo que estaba ocurriendo. Me dijo que pasaban cosas extrañas desde hacía meses y que entendería si yo ya no quería seguir trabajando con ellos. Me contó que sus hijas se despertaban todas las noches a las 3 de la madrugada, gritando y llorando, diciendo que había alguien al pie de la cama o que no podían dormir porque alguien no dejaba de hablarles. La más pequeña, al igual que ella, de vez en cuando olía a huevos podridos. También me dijo que durante la noche sentía que alguien pateaba su cama, y una vez sintió claramente que algo se subía y se acostaba a su lado. Cuando se volteó, no había nadie. Pero el colchón tenía una marca hundida, como si alguien hubiera estado ahí. Otra noche, pensó que su esposo había recibido una llamada de emergencia para ir al trabajo.
Lo vio vestirse y salir del cuarto. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó a la sala, lo vio despertándose en el sofá. Le preguntó cuándo había vuelto, y él le dijo que nunca se fue, que se había quedado dormido en el sofá desde las 11 y que ella acababa de despertarlo. La madre se quedó confundida, porque jura haberlo visto salir vestido para el trabajo. Después, le preguntó a una vecina sobre el primer dueño de la casa. Esa vecina había vivido ahí desde que construyeron el barrio. La vecina le dijo que el primer dueño había fallecido dentro de la casa, específicamente en una de las habitaciones de las niñas, y que tenía la misma complexión física y estatura que su esposo. La última historia que me contó fue sobre un hombre que contrataron para nivelar el patio trasero y poder instalar una piscina. Me dijo que el hombre entró por la puerta trasera, se detuvo, y les dijo que no podía hacer el trabajo porque había un espíritu en la casa que no quería que él estuviera ahí y que estaba molesto por las renovaciones. No se fue por donde entró. Salió directamente por el portón del patio trasero y se fue, sin querer volver a pisar la casa. Después de escuchar todo eso, le conté lo que yo sabía sobre lo paranormal. Y sí, decidí quedarme. Le dije que hasta ese momento lo único que había sentido eran vibras extrañas y pasos, nada físico. Así que me sentía bien al respecto. Pasaron un par de semanas. Un día estaba con las niñas en el sótano jugando con juguetes pequeños. Yo estaba contra la pared, jugando con su gato negro, que estaba justo frente a mí. Las niñas también estaban frente a mí, a un brazo de distancia. Mientras jugábamos, vi una sombra negra, del tamaño de un perro mediano, cruzar rápidamente de derecha a izquierda detrás de ellas y encogerse hasta desaparecer por completo al nivel del suelo, junto a la pared. Pensé que me estaba volviendo loca, hasta que el gato dejó de jugar conmigo. Se levantó y caminó directamente hacia el lugar donde desapareció la sombra. Ahí fue cuando pensé otra vez. Ni loca, y les dije a las niñas que había visto una rata, así que teníamos que subir. Mientras subíamos, la madre llegó a casa. Le conté lo que había pasado. Pasaron unas semanas sin que nada más ocurriera. Al final de una de esas semanas, la madre me preguntó si todavía sentía algo extraño en la casa. Pensé un momento y le dije que no. Me contó que el fin de semana anterior había invitado a un sacerdote a bendecir la casa. Incluso quemó un manojo entero de salvia, tanto que activó las alarmas de incendio. Desde esa purificación, no ha vuelto a pasar nada. Esa fue mi experiencia trabajando como niñera en una casa embrujada. Tuve una experiencia inquietante trabajando en un vivero de plantas allá por 1999. Nunca creí en fantasmas, espíritus ni nada de esas cosas sobrenaturales. Crecí en los suburbios de una ciudad mediana en el Medio Oeste, y mi vida siempre estuvo anclada en la realidad. Los días de escuela seguían ciclos predecibles, los trabajos de medio tiempo eran simples. En general, todo seguía el ritmo típico de un pueblo común y corriente. Tampoco me considero alguien fácil de asustar. Soy del tipo de persona que, si escucha un ruido en la noche, piensa que probablemente fue una tubería vieja haciendo ruido, o el viento afuera. Desde luego, no soy de los que hacen tours de fantasmas, ni mucho menos de los que salen a cazar espectros. Pero luego pasó lo del vivero. Fue hace como 2 años, en una etapa de mi vida en la que había decidido tomarme un descanso de la universidad. Estaba estudiando ciencias ambientales, pero no tenía claro hacia dónde iba, así que puse todo en pausa por un tiempo. Mi novio Brendan y yo llevábamos saliendo como 1 año, y él me apoyó con esa decisión. Pero claro, el dinero no llovía del cielo, así que conseguí trabajo en un vivero local, no muy lejos de nuestro apartamento. Era un vivero bastante grande, más amplio que esos que ves junto a los supermercados. Este tenía su propio edificio y un invernadero enorme que se extendía casi 1/4 de hectárea detrás de la tienda principal. Vendíamos de todo, desde suculentas comunes hasta pastos ornamentales,
desde perennes resistentes del medio oeste hasta flores tropicales raras que había que cuidar con esmero en las zonas calefaccionadas del invernadero. Mis turnos solían empezar por la tarde, como a las 2, y cerraba el lugar alrededor de las 8. En verano un poco más tarde, en otoño un poco más temprano. El vivero tenía un estacionamiento al frente, un perímetro cercado y un invernadero conectado que zumbaba suavemente con los ventiladores y los sistemas de riego. Olía a tierra húmeda y hojas verdes, un aroma que me resultaba muy familiar y que, al principio, me encantaba. Trabajar allí era tranquilo. Aprendía sobre diferentes tipos de plantas, y eso reforzó aún más mi interés por la botánica. Pensé que si algún día volvía a la universidad, tal vez cambiaría mi carrera hacia algo como horticultura o ciencias vegetales, algo que me diera propósito. Jamás imaginé que viviría una experiencia allí que me dejaría demasiado aterrada como para volver a poner un pie en ese vivero. El primer incidente ocurrió a finales del verano. Los días aún eran cálidos y las tardes en el vivero eran bastante tranquilas. Brendan a veces pasaba a visitarme, me traía un café o un batido y conversábamos mientras yo ordenaba todo antes de cerrar. Cuando empezaba a cerrar puertas y contar la caja, él solía esperarme en el auto. Esa noche en particular recuerdo que ya eran pasadas las 7:30 y el cielo tenía ese tono violeta oscuro que aparece justo antes de que caiga el crepúsculo. La mayoría de los clientes ya se habían ido. Había cambiado el cartel de abierto a cerrado unos 15 minutos antes porque quería un rato para ordenar todo tranquilamente antes de cerrar por completo. Hasta donde sabía, no quedaba nadie dentro del lugar. Las luces del invernadero seguían encendidas, zumbando suavemente sobre nuestras cabezas. Las dejábamos prendidas hasta que nos íbamos para no tropezar en la oscuridad si había que revisar algo a último momento. Yo estaba terminando mi rutina en el edificio principal, contando recibos y asegurándome de que la puerta delantera estuviera bien cerrada. A través del vidrio podía ver la silueta de Brendan en el auto, entretenido con su celular. Entonces, de repente, escuché un murmullo suave. Al principio pensé que sería alguno de los ventiladores del invernadero haciendo un ruido raro, como a veces pasa. Pero al poner más atención, me di cuenta de que era una voz humana. Un canto suave, casi gutural, como una melodía antigua que no reconocía, pero que sonaba, no sé, como si fuera de otro tiempo. Era apenas un puñado de notas que se repetían una y otra vez. Se me erizó la piel. Ese sonido no encajaba en absoluto con la calma de la hora de cierre. Me puso nerviosa. Aún así, a veces clientes mayores se distraían y caminaban más allá de lo que pensaban, atraídos por las flores, sin darse cuenta de que ya habíamos cerrado. No sería la primera vez que había que sacar amablemente a alguien que se había quedado. Así que seguí el sonido hacia el invernadero. Adentro estaba más oscuro que durante el día, claro, pero las luces del techo aún daban suficiente claridad. El espacio era amplio y olía a tierra mojada y fertilizante. Mis pasos resonaban sobre el piso de cemento mientras pasaba junto a filas de geranios en macetas, abetos y caléndulas. El murmullo se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la sección donde guardábamos algunas de las perennes más delicadas. Y entonces la vi. Una anciana, muy anciana, por la forma en que se encorvaba y por el moño de cabello plateado que llevaba recogido en la nuca. Estaba de espaldas a mí, inclinada ligeramente sobre un cantero de pequeñas flores blancas, claveles. Creo que llevaba puesto un vestido largo y anticuado, de esos que se ven demasiado formales para jardinear, como algo sacado de hace varias décadas. Tenía los hombros encorvados y las manos ocupadas entre los pétalos, mientras tarareaba esa extraña melodía. Empecé a hablarle en voz baja, sin querer asustarla. «Disculpe, señora», dije suavemente. «Ya cerramos por hoy». La anciana no reaccionó. Simplemente siguió tarareando y moviendo las manos como si estuviera cuidando las flores.
Había algo extraño en su postura. No era simplemente que estuviera encorvada por la edad, sino que su cuerpo parecía torcido de una forma antinatural. Di un paso más cerca. Señora, lo siento, pero ya cerramos por hoy. Tendrá que regresar mañana. Me detuve a mitad de la frase. Una sensación abrumadora de terror me invadió. Fue algo repentino, como si un miedo puro y absoluto me atravesara el estómago. No puedo explicarlo del todo. Era como si todos mis instintos gritaran al mismo tiempo: «Aléjate de ella, no te acerques». Empecé a sudar frío. La boca se me secó. Apenas podía tragar saliva. Intenté hablar otra vez, pero la voz se me quebró. «Señora». Ella simplemente seguía tarareando y atendiendo las flores, como si yo no existiera. Pero yo sabía que ella sabía que yo estaba allí. Había algo en la tensión del ambiente que me decía que era plenamente consciente de mi presencia. Mi mente iba a 1000 por hora. Esa no era una clienta despistada más. No. Lo que se sentía en ese invernadero era horrible, como si hubiera odio flotando en el aire. Jamás en mi vida había sentido un miedo tan puro y sin razón aparente. Retrocedí lentamente al principio, pero luego me di la vuelta y salí corriendo hacia la puerta. Respiraba agitadamente al salir al aire libre. Recuerdo que el fresco del atardecer me golpeó como un balde de agua fría. Corrí hacia el auto de Brendan y abrí la puerta del pasajero de golpe, sobresaltándolo. Me miró con los ojos bien abiertos. «¿Qué pasa?», preguntó. Luchaba por explicarme. Hay alguien en el invernadero. Una anciana. No debería estar allí». Le pedí que se fuera, pero las palabras empezaron a salirme sin sentido. Brendan intentó calmarme. Está bien, vamos a revisar». Apagó el motor, salió del auto y fuimos juntos de regreso al invernadero. Me aferré a su brazo, sintiéndome tonta y asustada a la vez. Él era más alto y fuerte que yo, y pensé que seguramente todo esto se trataría de una señora confundida. Tal vez había exagerado. Adentro, el invernadero estaba en silencio. Demasiado silencio. El tarareo ya no se oía. Revisamos toda la sección, fila por fila. No había rastro de la anciana. Verifiqué las entradas y salidas. Seguían cerradas, tal como las había dejado. Nadie podía haber entrado o salido sin que yo me diera cuenta. Brendan intentó tranquilizarme, sugiriendo que tal vez ella se había ido por la entrada principal mientras yo corría hacia la parte trasera. Pero yo sabía que eso no era posible. Las puertas principales estaban cerradas con llave, y aunque de alguna forma hubiera logrado pasar sin que la viera, ¿cómo una anciana podría moverse tan rápido y sin hacer ni un solo ruido? Nos fuimos esa noche. Yo me sentía alterada y confundida. Tal vez me lo había imaginado todo. Quería creerlo. Después de todo, el estrés puede jugarle malas pasadas a cualquiera. Quizás la poca luz allá atrás y mis propios nervios me habían traicionado. Durante unas semanas todo volvió a la normalidad. Seguí trabajando mis turnos. A veces Brendan pasaba a visitarme, a veces no. Yo seguía ahorrando dinero y tratando de averiguar qué hacer con mi futuro. El extraño incidente empezó a desvanecerse en mi memoria. Aunque de vez en cuando, mientras regaba las plantas colgantes o acomodaba las semillas, me sorprendía mirando por encima del hombro. El invernadero seguía oliendo a tierra húmeda, y las plantas, indiferentes a mis temores, seguían creciendo como siempre. Entonces ocurrió el segundo incidente. Ya era principios de otoño. Los días se hacían más cortos, y en el vivero nos preparábamos para vender crisantemos y calabazas decorativas. Esta vez estaba completamente sola. Brendan tenía turno en su propio trabajo y no pudo pasar, pero yo tenía el auto, así que podía volver a casa sin problema después de cerrar. Recuerdo la fecha exacta porque había sido justo después del festival local de otoño. Durante toda la semana la gente venía preguntando por plantas resistentes al frío.
Empecé mi rutina de cierre como a las 7:45 de la noche. Cambié el cartel a cerrado, aseguré la puerta principal y me dirigí al invernadero para ordenar un poco. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El tarareo, la misma melodía antigua, flotante y extraña. La sangre se me heló. Cada vello de mi cuerpo se erizó. Me sentí enferma del miedo, con un nudo de angustia en el estómago. Pude haberme ido. Pude haber fingido que no escuché nada, cerrar el invernadero con llave y marcharme. Pero no podía hacerlo. No podía irme sabiendo que alguien, algo, estaba dentro. Era mi responsabilidad asegurarme de que el lugar estuviera vacío. La idea de enfrentarme a ella de nuevo, completamente sola, me aterraba. Pero no tenía opción. Tenía que saber. Me moví despacio, con cautela, entrando al invernadero. El tarareo venía del mismo lugar de antes, cerca de los claveles blancos. Me preguntaba si la encontraría exactamente en el mismo sitio. Y sí, tal como lo imaginaba, al avanzar por los pasillos, volví a ver la parte trasera de su vestido. La anciana estaba allí, inclinada sobre las flores, como si no hubiera pasado el tiempo desde aquella primera noche. La misma postura exacta, la misma melodía. Las piernas me temblaban, pero reuní valor para hablar. «Disculpe», dije, con la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por sonar firme. «No sé quién es usted, pero no puede estar aquí después del cierre. Necesita irse». Esta vez dejó de tararear. Se quedó completamente quieta, aún de espaldas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Contuve la respiración. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón retumbando en los oídos. Esperé, pero no se giró. Reuniendo lo poco de coraje que me quedaba, di unos pasos más, dudosos. «Señora», dije, intentando mantener la voz firme, «voy a llamar a la policía si no se va ahora mismo». Y entonces se oyó una risa baja. Al principio sonaba como la risa suave y cálida de una abuela divertida. Pero con cada segundo, esa risa se fue haciendo más profunda, resonando como la voz de un hombre en una cueva. El sonido reverberaba por todo el invernadero, haciendo vibrar ligeramente los marcos metálicos y los paneles de vidrio. Sentí que las piernas se me enfriaban. Apenas podía mantenerme en pie. Entonces, como si la jalaran hilos invisibles, la mujer comenzó a enderezarse. Lo hizo tan lento y de una forma tan antinatural que solté un sollozo involuntario. Pero no se giró, simplemente siguió riéndose. Esa risa profunda, horrible, sonaba como si algo inhumano estuviera disfrazado con una piel humana. No esperé a ver qué ocurría después. Corrí. Me di la vuelta y salí corriendo del invernadero sin atreverme a mirar atrás. Saqué las llaves, pero las dejé caer 2 veces por el pánico antes de finalmente poder subirme al auto. Cerré las puertas con seguro a toda prisa. Mi respiración salía en jadeos cortos y dolorosos. Finalmente encendí las luces del coche. El estacionamiento se iluminó, vacío y oscuro. Arranqué de inmediato, y antes de salir del lugar, miré hacia el invernadero una última vez. A través de los cristales, creo que vi una figura parada en la oscuridad. Pero no estaba segura, ni quería estarlo. Esa fue la última vez que la vi. Pocos días después, renuncié. Mi excusa fue que quería volver a enfocarme en mis estudios, lo cual no era del todo mentira. La verdad era que no podía seguir allí. No podía enfrentarme otra vez a ese invernadero. No después de lo que viví. Nunca les pregunté a mis compañeros de trabajo si habían visto algo. Supongo que me daba miedo que dijeran que estaba perdiendo la cabeza. O peor, que ellos también la habían visto. Pasaron los meses. Con el tiempo, decidí regresar a la universidad, esta vez enfocándome más en la botánica. De alguna forma, aquellas experiencias en el vivero me empujaron a profundizar mi interés por las plantas.
Tan extraño como suene, tal vez necesitaba racionalizar lo que había visto. O tal vez solo quería volver a conectar con algo verdaderamente natural. Algo que pudiera estudiar, entender, clasificar. De hecho, me graduaré el próximo año. Y a menudo pienso en aquel vivero. Lo recuerdo con cierto cariño, en algunos aspectos. Los aromas agradables, las plantas hermosas, la mayoría de los clientes eran muy amables. Pero nunca podré borrar el recuerdo de esa anciana. Recuerdo esa noche con claridad, a pesar de que ya han pasado muchos años y de que he intentado convencerme de que nunca ocurrió, o al menos no como lo recuerdo. Fue a finales del verano de 2005, quizá a inicios de agosto. Estaba solo en casa con mis 2 perros. Recién había cumplido 24 años hacía unos meses, y había vuelto a vivir con mi papá en nuestra propiedad en el norte del estado de Nueva York. El lugar era algo aislado, semirural, rodeado de parches de antiguas tierras de cultivo y bosques espesos. Teníamos un camino de tierra bastante largo, de unos 140 metros, que iba desde la casa hasta una carretera angosta de 2 carriles, que serpenteaba por los bordes de una zona boscosa bastante grande. Normalmente podías ver el tenue resplandor de las luces de alguna ciudad lejana más allá de esos árboles, si mirabas a través de ciertas aberturas entre las ramas. Serían las 10 de la noche, quizá un poco más. Mi papá había salido a visitar a un amigo o un compañero de trabajo. No lo recuerdo bien. Me había dejado solo en casa, lo cual era normal, ya que yo trabajaba con horarios poco comunes. En ese entonces era un desarrollador indie de videojuegos, trabajando como freelancer desde mi habitación, haciendo código y diseñando aventuras en pixel art. La verdad, me iba regular, a veces bien, a veces mal, y solía trabajar hasta tarde. Esa noche decidí tomarme un descanso y salir a pasear a los perros. Dogger, mi Golden Retriever, ya era mayor, tenía unos 12 años. Y sí, lo nombré así cuando era niño, como de 8 años, y no era muy creativo con los nombres. Leroy era más joven, un cruce de corgi con un pelaje blanco, salpicado de manchas negras y marrones. Solo tenía 4 años, lleno de energía, y siempre admiraba a Dogger como si fuera su hermano mayor, y Dogger lo adoraba. Eran inseparables. Los 3 teníamos una rutina. Salíamos de la casa y caminábamos por el camino de tierra. Los perros olfateaban los bordes donde la grava y el polvo se encontraban con los campos largos y llenos de maleza. A veces dábamos un par de vueltas, yendo hasta el final, donde el camino se une con la carretera, y luego regresábamos a la casa. La propiedad colindaba con campos de cultivo a ambos lados, pero justo más allá del camino comenzaba una pared de árboles altos que conducía al bosque. No era un parque nacional ni nada así, solo un bosque privado que se extendía por kilómetros. Y como dije, si mirabas bien, podías ver los pequeños resplandores de pueblos lejanos entre las ramas, diminutos puntos de luz, sobre todo en donde las hojas eran más delgadas. Había algunos postes viejos de luz a lo largo del camino de entrada, pero ninguno al final. Más allá de esas luces, la oscuridad podía volverse muy profunda. Esa noche, tras pasar varias horas encorvado frente a la laptop, decidí dar un respiro a mis ojos y a mi mente. Tomé a los perros y salimos. La luna estaba brillante y clara allá arriba. La primera vuelta por el camino fue completamente normal. Recuerdo a Dogger moviéndose lento pero firme, con la cola meneándose con pereza. Mientras tanto, Leroy trotaba por ahí, con las orejas alertas, ladrando de vez en cuando a la nada, como suelen hacer los corgis. Llegamos al final del camino, miramos alrededor, y hasta noté lo brillante que se veía la luna a través de los árboles. A lo lejos podía ver ese suave resplandor de los vecindarios, o quizá el reflejo de las luces de la ciudad en unas nubes bajas, apenas un leve brillo que me tranquilizaba, recordándome que no estaba completamente en medio de la nada.
Nos dimos la vuelta. Empezamos a caminar de regreso hacia la casa, pero decidimos hacer otra vuelta más. No sé por qué me dieron tantas ganas. Tal vez por estirarme un poco después de tanto tiempo codificando, o quizá porque el aire fresco se sentía bien. La segunda vuelta fue cuando todo cambió. Lo noté casi de inmediato. Al acercarnos de nuevo al final del camino, el bosque se veía más oscuro. Pero no solo oscuro, era negro. Y me refiero a negro sólido, una ausencia total de luz, como si alguien hubiera pintado sobre los huecos entre los árboles con brea. Normalmente podía distinguir esas luces lejanas parpadeando, o al menos una sugerencia tenue de profundidad entre los troncos. Pero esta vez era como si hubieran colocado una enorme losa negra justo en la línea de árboles, sellando por completo cualquier indicio de lo que había más allá. Me detuve al final del camino, a unos 3 o 4 metros de donde terminaba la grava y comenzaba el asfalto. Miré hacia arriba. La luna seguía ahí, brillante, llena y hermosa. No había nubes. Pensé que quizá mis ojos estaban jugando conmigo o que se estaban ajustando a la luz de una forma extraña. Pero eso no explicaba la reacción de los perros. Dogger, que casi nunca se asustaba, tiró hacia atrás de la correa, gimiendo bajito. Leroy erizó el lomo, hizo ese ladrido entrecortado quejumbroso, y empezó a moverse de lado, tratando de arrastrarme de vuelta. Era como si ambos sintieran algo que yo no podía ver. Recuerdo claramente una sensación helada subiéndome por la espalda. Ese tipo de miedo primitivo que uno siente cuando los animales te están avisando que algo anda muy, muy mal y que lo mejor sería salir corriendo de ahí. Intenté convencerlos de seguir avanzando, pero no hubo forma. De hecho, Dogger logró zafarse del collar. Lo llevaba algo suelto, por comodidad, ya que estaba viejo, y salió corriendo directo de vuelta a la casa. Leroy lo siguió al instante. Su correa se aflojó en mi mano antes de que siquiera pudiera reaccionar. Nunca hacían eso. Nunca. Especialmente Dogger. Era viejo, sí, pero incluso a su edad era firme y obediente. Que saliera corriendo, o peor aún, que me dejara atrás. Era impensable. Me quedé ahí parado, solo, con el corazón latiéndome con fuerza, mirando ese tramo del bosque que no solo estaba oscuro, estaba antinaturalmente negro. Debería haber seguido a los perros de inmediato, pero estaba atrapado entre la curiosidad y el miedo. Trataba de convencerme de que tal vez se había formado una niebla baja, o que algo de humo se había colado entre los árboles. Incluso di un paso adelante, intentando ver mejor. Pero no. Era oscuridad pura y absoluta. Y fue entonces cuando escuché la respiración. Mi primera suposición fue que se trataba de alguna maquinaria a lo lejos, como un camión grande estacionado con el motor encendido, o quizá el ruido constante de un tractor trabajando en un campo fuera de mi vista. Pero mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que no era algo mecánico. Esa respiración subía y bajaba muy lentamente, profunda, resonante, con una humedad en el sonido que ninguna máquina podía replicar. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Cada respiración era tan larga y controlada que daba la sensación de unos pulmones inimaginables. Sonaba como si algo enorme, vivo, estuviera parado justo allí, más allá del final del camino, oculto por esa oscuridad antinatural. Los perros ya no estaban. Estaba completamente solo. No puedo explicar con palabras el nivel de miedo que me invadió en ese momento. No soy cazador ni experto en bosques, pero sé cómo suenan los animales. Un oso, incluso uno grande, no respira así. Un alce o un ciervo no se para erguido bloqueando toda la luz, ni respira con ese ritmo gigantesco y lento. Sentía que algo me estaba mirando. Algo que yo no podía ver, pero que definitivamente sí me veía a mí. Ahí fue cuando se activó mi instinto de supervivencia, aunque de forma torpe. Me di la vuelta y eché a correr, pero solo unos pasos,
porque de inmediato me vino un pensamiento a la cabeza. Nunca corras delante de un depredador. Lo había leído en algún lado. Correr activa su instinto de persecución. Reducí el paso a una caminata rápida, obligando a mis piernas a moverse como por reflejo, mientras mi respiración era errática. Los perros seguramente ya estarían en el porche, esperando que los dejara entrar. Escuchaba, esperando oír pasos atronadores detrás de mí, ramas rompiéndose, algo, pero no pasó nada. Cuando por fin me atreví a mirar por encima del hombro, volví a ver las luces lejanas de la ciudad a través de los árboles, como debería ser. La negrura había desaparecido. Fuera lo que fuera eso, se había ido. O se estaba escondiendo. Logré llegar hasta la casa, con el sudor bajándome por el cuello. Dogger y Leroy me esperaban en el porche, jadeando nerviosos. Los metí rápido. Cerré con llave todas las puertas y caminé por cada habitación, encendiendo todas las luces que pude. El corazón todavía me latía como loco. Intenté calmarme volviendo al trabajo. Me senté en el escritorio con una taza de café. Los perros se acostaron tranquilos, tal vez ya reconfortados por el calor y la seguridad del hogar. Me repetía a mí mismo que tal vez lo había imaginado todo, que estaba cansado, que había trabajado demasiado. Después de todo, las luces no siempre iluminan bien esa parte del bosque. Quizá había algún camión grande pasando por alguna carretera cercana. Sí, eso debe haber sido, me decía. Pasaron unos 45 minutos. Suficiente tiempo para casi convencerme de que no había pasado nada. Estaba ajustando unas líneas de código, tomando pequeños sorbos de un café que ya se había enfriado, cuando de repente, Dogger y Leroy empezaron a enloquecer. Ladraban, gemían y arañaban las paredes. Incluso Dogger, que ya era viejo, estaba completamente fuera de sí. Leroy ladraba con un tono agudo y desesperado. Me levanté con el corazón en la garganta, dispuesto a ir hacia la ventana para ver qué los había alterado. Y fue entonces cuando lo escuché. Golpes profundos y resonantes. No me refiero a disparos ni a puertas cerrándose. Eran temblores, vibraciones en la tierra misma. Cada uno hacía que las ventanas vibraran levemente. Era como oír los pasos de un gigante. Uno, y luego otro, lentos y deliberados, como si algo colosal estuviera rodeando la casa. Sentí que la piel se me helaba. El miedo me paralizó al punto que apenas podía respirar. Agarré a los dos perros y los llevé conmigo a la sala de estar, una habitación ubicada al centro de la casa, con solo una pequeña ventana. Apagué todas las luces, me senté con ellos y esperé. Los perros seguían gimiendo y rascándome, intentando esconderse detrás de mis piernas. Podía oír los pasos rodeando la casa, aplastando la grava del camino de entrada y luego pisando la hierba. Eran imposiblemente pesados. Cada pisada enviaba una leve vibración a través del suelo de madera. Eso duró al menos 10 minutos, aunque se sintió como si fueran horas. Yo seguía acurrucado en la oscuridad, con todos los músculos tensos, esperando que en cualquier momento las paredes a nuestro alrededor fueran arrancadas de cuajo. Y entonces, se detuvo. Los pasos se detuvieron. Era como si esa cosa se hubiera quedado quieta, justo sobre la casa. Siguió un silencio tan denso y tenso que por un momento pensé que iba a gritar. Me atreví a levantar la cabeza y mirar hacia la ventana. Todo lo que podía ver era oscuridad. Una negrura total que bloqueaba por completo el marco. No había luz de luna, ni el resplandor de los faroles del exterior que debería estar viendo. Solo ese mismo vacío que ya había visto antes, y un momento después, comenzó de nuevo la respiración. Justo afuera del vidrio, inhalaciones y exhalaciones profundas, lentas, colosales, que empañaron la ventana. Podía oír el leve silbido del aliento condensándose sobre el cristal. Un gran óvalo de vaho se formó sobre el vidrio. Eso significaba que estaba cerca.
tan cerca que prácticamente tenía el rostro pegado a la ventana. No podía hacer nada más que quedarme ahí sentado, abrazando a los perros, intentando no hacer ningún sonido. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Después de un largo rato, la respiración fue desvaneciéndose. Esperé, y con el tiempo reuní el valor para abrir los ojos. La ventana estaba clara otra vez. A través de ella, ahora sí podía ver el paisaje nocturno normal. La luz de la luna sobre los campos, la silueta tenue de los árboles a lo lejos. No había ninguna silueta monstruosa. No había oscuridad imposible. Todo estaba tranquilo, silencioso, completamente ordinario otra vez. Aún así, muerto de miedo, me quedé en la sala con los perros, acurrucado bajo una manta gruesa. No me atreví a encender las luces, ni a acercarme a la puerta principal. Solo esperé, respirando despacio, con la mente girando sin parar. Una hora después, más o menos, escuché el auto de mi papá entrando al camino de entrada. Aún así, no me moví. Él entró, me vio a mí y a los perros acurrucados bajo una manta en la sala a media luz, y soltó una carcajada. «¿Qué estás haciendo?», preguntó divertido. Intenté explicarle lo que había pasado. Tartamudeé sobre la oscuridad en el borde del bosque, la respiración, los pasos, la ventana. Él me miró con una sonrisa escéptica y negó con la cabeza. «Tú y tu abuelo están locos», dijo dejando sus llaves sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté. «Él te contó esa historia, ¿verdad? La del gigante en el bosque, asustando leñadores y haciendo que la gente desaparezca. Solo son cuentos exagerados canadienses que él trajo de allá. No hay nada allá afuera». Volvió a reír y se fue a la cocina. Quise discutir, hacer que me creyera, pero no pude. No había forma de explicar algo así mejor de lo que ya lo había hecho. De hecho, a la mañana siguiente salí a buscar huellas, y no había nada. Si de verdad era tan grande, lo bastante como para hacer temblar la tierra, ¿por qué no había dejado huellas? Bueno, como probablemente ya imaginaste, espero no volver a verlo jamás. Espero que aquella noche haya sido una excepción, un encuentro único, irrepetible, con lo inexplicable. Tengo un trabajo poco común, por decirlo menos. Soy buzo profesional de pelotas de golf. El título se explica solo. Me sumerjo en lagos y estanques de campos de golf para recuperar pelotas perdidas. Es un trabajo duro, sucio, pero paga sorprendentemente bien. Tengo contratos con varios campos que me permiten recolectar las pelotas, las cuales luego ellos limpian, reempaquetan y revenden. Por cada pelota que recupero, gano una comisión, normalmente entre 13 y 18 centavos de dólar, dependiendo del acuerdo. Puede que no suene a mucho, pero cuando recoges entre 3,000 y 4,000 pelotas al día, la suma crece rápido. La historia que voy a contar sucedió hace unos años, en plena pandemia de COVID-19. Como muchos otros, me vi en serios problemas financieros cuando todo estalló. Los campos de golf cerraron durante la cuarentena, lo que significó que mi trabajo se evaporó de la noche a la mañana. Aunque el trabajo paga bien, llevo una vida bastante modesta. Así que incluso una breve interrupción en los ingresos afectó seriamente mi cuenta bancaria. Después de un tiempo sin trabajo, me avergüenza admitir que recurrí al night hawking, que es bucear ilegalmente en campos cerrados. Siendo una figura conocida en la comunidad local de golf, sabía que no debía meterme en campos activos. Si me atrapaban, podría arruinar mi carrera y reputación. En su lugar, me enfoqué en campos abandonados. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuántos campos de golf fallidos existen por ahí. Algunos se venden y se convierten en urbanizaciones. Otros simplemente son devorados por la naturaleza y desaparecen en el olvido. Llevaba el tiempo suficiente en este oficio como para saber dónde estaban muchos de esos campos olvidados.
Incluso había trabajado en algunos antes de que quebraran. En plena noche, manejaba hasta uno de esos campos, llenaba un par de bolsas con pelotas y volvía a casa. Esos lugares eran minas de oro. Llevaban años intactos, con montones de pelotas esperando ser recogidas del fondo de los estanques. Era casi demasiado fácil. Después de un tiempo alternando entre 3 campos distintos, decidí ir a uno que había estado evitando. Este llevaba abandonado mucho más tiempo que los otros, y me había mantenido alejado por una buena razón. No solo estaba completamente cubierto de maleza, sino que colindaba con un área pantanosa que dificultaba el acceso. Este campo en particular había sido construido en medio de la nada. Lo diseñaron como un retiro exclusivo para clientes VIP, pero tras apenas una década, cerró, y el pantano rápidamente reclamó su territorio. Aquella noche, al llegar a lo que quedaba del camino que llevaba al campo, me encontré con una fila de barricadas naranjas llenas de agua, claramente colocadas para impedir exactamente lo que yo estaba a punto de hacer. Ese camino era la única forma de entrar o salir del campo de golf, y el campo como tal estaba todavía a más de 1 kilómetro de distancia. Ya sabía de la existencia de esas barricadas. Había inspeccionado el área unos días antes y me había preparado. Llevaba un carrito gorila para transportar mi equipo el resto del camino. Uno por uno, fui levantando el carrito y el equipo por encima de las barricadas, cargándolo todo en el carro y comenzando mi caminata hacia el campo. El pavimento estaba fracturado y destrozado. Parecía más un espejo hecho añicos que un camino. De las grietas brotaban hierbas altas y montones de pasto. A los lados del camino había farolas rotas, con sus estructuras cubiertas de enredaderas. La noche no estaba tan oscura como de costumbre. Había casi luna llena y el cielo estaba despejado. Mi linterna de cabeza, combinada con el brillo tenue de la luna, iluminaba bastante bien mis alrededores. Después de caminar unos 30 minutos por ese camino, llegué al viejo estacionamiento en ruinas. Era una planicie gris, plana y desolada, que contrastaba con los altos verdes y marrones de la hierba y las malezas que invadían desde todos los ángulos. Justo al frente, al otro lado del lote, estaba el viejo clubhouse. La madera estaba ennegrecida y podrida, con la mayoría de las ventanas rotas. Partes del techo se habían desplomado y una de las secciones tenía un árbol creciendo a través de ella, sus ramas estirándose como si quisieran alcanzar las estrellas. Parecía que había trabajado ahí brevemente como jardinero muchos años atrás. Aunque mi memoria sobre la distribución del lugar era algo borrosa, algunas partes aún las recordaba, como el gran estanque cerca del hoyo 5. Ese estanque era mi objetivo esa noche. Cuando el campo aún se mantenía, caminar del clubhouse al estanque tomaba unos 25 minutos. Pero ahora, con el pantano devorando los fairways, sabía que la caminata tomaría por lo menos el doble, especialmente cargando mi carro. Me dirigí al lado izquierdo del estacionamiento, deteniéndome justo frente a una densa pared de follaje. La idea de lo que me esperaba más adelante no era precisamente emocionante. Exhalando por la nariz, eché el hombro hacia adelante, apartando las altas hierbas mientras me adentraba en la vegetación, desapareciendo tras el verde. Avanzar hasta el estanque fue más difícil de lo que había anticipado. La maleza crecía casi tan alta como yo, obligándome a detenerme con frecuencia y pararme de puntillas para orientarme. La vegetación espesa me ralentizaba, pero tras unos 40 minutos de ardua caminata, finalmente me topé con un letrero de madera desgastado y astillado que decía Hoyo 5. Alguien le había rociado con spray la palabra boot encima, así que ahora el letrero decía Butthole 5. Eso me sacó una sonrisa. Fue una distracción breve pero encantadora en medio de aquella caminata agotadora. Al acercarme al borde del estanque, me detuve para contemplar la escena. La luna estaba casi directamente sobre mí, proyectando un brillo plateado sobre el agua. Era una escena bastante serena. Me tomé un momento para ponerme el equipo y entré al agua.
Mientras avanzaba lentamente, sumergiéndome poco a poco, una explosión repentina de chillidos de ranas toro estalló a mi alrededor, saltando en todas direcciones y asustando a un par de garzas que salieron volando. Continué un poco más hacia adentro y me sumergí bajo la superficie. Con cuidado, comencé a escanear metódicamente el fondo del estanque con las manos, buscando pelotas perdidas. Aunque tenía una linterna en la cabeza, era prácticamente inútil ahí abajo. Es la única forma de hacerlo, de día o de noche. La mayoría de estos estanques tienen agua negra donde la visibilidad es nula, así que todo debe hacerse al tacto. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que había dado con el premio mayor. Pelota tras pelota llenaba mis manos mientras trabajaba. El progreso era más lento de lo habitual debido a la gran cantidad de escombros en el fondo, pero no importaba. La abundancia de pelotas hacía que cada esfuerzo valiera la pena. Después de un rato, había llenado una bolsa hasta el tope. Salí a la superficie, tomé una segunda bolsa y me adentré aún más antes de volver a sumergirme. Al llegar al fondo y comenzar a explorar entre el lodo, mi mano golpeó algo duro y lleno de protuberancias. Intrigado, seguí sus contornos, trazando un borde curvo que llevaba a una superficie más grande y lisa. Después de unos segundos de exploración, me cayó la ficha. Había encontrado un carrito de golf. No pude evitar maravillarme ante lo absurdo de la situación. ¿Cómo demonios alguien había logrado meterlo tan adentro del estanque? Era un misterio. Mientras seguía explorando alrededor de mi inesperado descubrimiento, de repente sentí un movimiento rápido que pasó muy cerca. Era algo grande y veloz. Llevo en esto el tiempo suficiente como para saber cómo se siente un pez grande. Eso no era un pez. Era algo completamente distinto. No me cabía duda. Era un caimán. Sabía que esto podía pasar. Los caimanes son habitantes comunes de los estanques en campos de golf en funcionamiento, así que encontrar uno en un sitio abandonado era casi inevitable. Aunque peligrosos, los caimanes normalmente no atacan bajo el agua, a menos que se sientan acorralados o provocados. Eso significaba que debía mantener la calma, pero no estaba en peligro inmediato, por ahora. Sin embargo, salir a la superficie era otra historia. Ahí es cuando el riesgo de ataque se vuelve muy real. Me impulsé alejándome del carrito de golf y me hundí otra vez en el lodo, reanudando la búsqueda de pelotas. Mis extremidades ya se sentían más rígidas y giraba constantemente la cabeza, en alerta. El agua oscura y llena de sedimentos se tragaba por completo el haz de luz de mi linterna, reduciendo la visibilidad a apenas unos centímetros. No poder ver es una cosa, pero saber que hay un caimán cerca lo empeora todo. Lo peor ni siquiera es saber que está ahí, es tocarlo por accidente. Eso sí que te hace ensuciar los pantalones, y me ha pasado más de una vez en mi carrera. Mientras pasaba los dedos por el fondo, seguía topándome con objetos duros y con bultos. Cada vez que tocaba uno, retiraba la mano bruscamente, solo para darme cuenta de que era un tronco o algún escombro, no un caimán. Aún así, de vez en cuando podía sentir algo enorme deslizándose a mi lado, justo fuera del alcance de mis brazos. Después de un rato, logré llenar otra bolsa pequeña de pelotas y decidí que ya era suficiente por esa noche. Pero tenía que ser cuidadoso. No me gustaba lo curioso que se estaba comportando ese caimán, así que planeé salir a la superficie lo más cerca posible de la orilla, para minimizar el tiempo expuesto. Nadando en la dirección que creía que era tierra, avancé con cautela durante unos minutos. Seguro de estar cerca, salí a la superficie. Mi cabeza rompió el agua, y cuando mi vista se ajustó, vi que estaba en lo cierto. Pero no había nadado lo suficiente. Estaba cerca, sí, pero todavía tenía que cubrir cierta distancia antes de llegar a tierra firme. Comencé a nadar hacia la orilla, emocionado por cómo había resultado la noche. Este lugar realmente era una mina de oro. Entre este estanque y los otros de la zona,
tendría el inventario lleno. Ya estaba planeando mi segundo viaje en la cabeza, cuando sucedió. Sin aviso, algo me golpeó por debajo del agua. Mis piernas extendidas, que pateaban detrás de mí, fueron arrastradas hacia abajo de un tirón. La sensación fue tan extraña que no entendí lo que estaba pasando, hasta que ya estaba completamente sumergido. Mi único pensamiento fue: necesito más aire. Luché contra la fuerza que me arrastraba hacia el fondo, logrando salir a la superficie apenas lo suficiente para aspirar una bocanada de aire, justo antes de que me arrastraran hacia abajo una vez más. En esos momentos recuerdo maravillarme de cuán increíblemente fuerte era esa cosa. Cada patada y tirón de mis piernas se sentía inútil, como si estuviera luchando contra la misma gravedad. Desesperado, busqué el cuchillo de buceo que llevaba amarrado a la cintura. Sabía que apuñalar la parte superior de un caimán no haría mucho, pero los ojos eran un punto vulnerable. Si lograba palpar su cara, tal vez encontraría un ojo al cual clavarle el cuchillo y así lograr que me soltara. Mi mano encontró la empuñadura del cuchillo y lo desenvainé rápidamente. Retorciendo mi torso hacia abajo, alcancé con la mano hacia mis piernas. Palpé a lo largo de mi pantorrilla, en dirección a la presión que me sujetaba con fuerza. A medida que mis dedos exploraban lo que me tenía atrapado, toqué algo rígido y lleno de bultos, la textura rugosa de la piel de un caimán, pero no sentí un hocico, ni dientes. En cambio, sentí 4 protuberancias gruesas y nudosas. No era una boca lo que me tenía atrapado, eran manos. Antes de que pudiera procesar por completo esa horrenda revelación, agarré el brazo que me sujetaba y tiré de él con fuerza. Al instante, mis piernas fueron jaladas en otra dirección. El brazo se soltó de mi agarre cuando aquella cosa reaccionó violentamente a mi toque. Mi cuerpo se estrelló contra el fondo del estanque, levantando una enorme nube de sedimentos. Motes marrones giraban por todas partes, cegándome mientras yacía atrapado en el lodo. La cosa cambió su agarre, soltó una de mis piernas y subió su mano hasta mi muslo. Luego hizo lo mismo con la otra pierna. Finalmente, sus manos se cerraron alrededor de mi cintura, trepando lentamente por mi cuerpo. Su peso me aplastaba, hundiéndome más en el fondo fangoso. Mientras luchaba por aguantar la respiración, sentí sus dedos arañando mi rostro. Una mano presionaba contra mi frente mientras la otra se aferraba a mi boca, tirando con fuerza. Estaba tratando de abrirme la boca a la fuerza. El pánico me invadió. En un frenesí, empecé a apuñalar una y otra vez. Cada estocada daba en el blanco, pero la hoja apenas penetraba. Su piel era demasiado gruesa, como intentar clavar un cuchillo en madera sólida. El cuchillo entraba apenas unos milímetros antes de detenerse. Desesperado, cambié el ángulo de ataque y clavé el cuchillo con toda la fuerza que me quedaba. Esta vez, la hoja sí se hundió. La reacción fue inmediata, un estallido repentino y violento de movimiento. La cosa me soltó. Su peso desapareció. Mi cuerpo empezó a elevarse, flotando, mientras yo pateaba frenéticamente hacia la superficie. Salí del agua de golpe, jadeando por aire. Me ubiqué rápidamente y comencé a nadar hacia la orilla. El cansancio me aplastaba con cada brazada, pero seguí avanzando. Al llegar al borde del estanque, me abrí paso a través de un denso parche de juncos. Estaba demasiado débil para ponerme de pie, así que me arrastré por el pequeño terraplén y me desplomé de espaldas, completamente exhausto. No importaba cuánto se agitara mi pecho, el aire nunca era suficiente. Mi corazón latía con violencia, mis pulmones ardían y no podía mover ni un músculo más. Tendido allí, miraba el estanque con terror, esperando que esa cosa emergiera del agua turbia y me arrastrara de vuelta al fondo. Pero en lugar de eso, al otro lado del estanque, vi movimiento. Algo estaba saliendo del agua. Era grande. A medida que emergía,
me di cuenta de que no solo estaba saliendo, estaba poniéndose de pie sobre dos piernas. Una enorme cola se arrastraba detrás de él. El agua chorreaba de su cuerpo mientras se alejaba pesadamente del estanque. Entonces se detuvo. Se giró en mi dirección, y mi pecho se detuvo a mitad del jadeo cuando su mirada me encontró. Por un breve instante, nos quedamos mirándonos. Y entonces lo vi. El mango de mi cuchillo sobresalía del costado de su torso. Sin emitir sonido alguno, la criatura se dio la vuelta y desapareció en el pantano. Si me preguntas qué fue lo que encontré esa noche, no sabría darte una respuesta. Y siendo sincero, no quiero una. Sinceramente creo que saber la verdad rompería por completo mi cordura. Pienso en esa noche todo el tiempo. En las cosas que podrían estar ahí afuera. Criaturas que acechan en los márgenes de nuestro mundo, reclamando los lugares que hemos abandonado. Hacen su hogar en los rincones oscuros, olvidados por el resto de nosotros. Hay una razón por la que evitamos ciertos bosques, por la que tememos ciertas montañas, por la que nos aterra el agua estancada, y por la que tememos a la oscuridad. Es porque ahí es donde viven los monstruos.